Hola a todos, bienvenidos al vídeo dedicado sobre Delphi MVC Framework y FireDAC. Mi nombre es Emilio Pérez, soy MVP de Embarcadero y me podéis encontrar en emiliopm.com. Os dejo también otros datos de contacto para cualquier duda que puedan tener. En el día de hoy vamos a visualizar cómo podemos trabajar para conectarnos a una base de datos a través de FireDAC y cómo utilizar esta tecnología para unirlo a un framework llamado Delphi MVC Framework. Para comenzar, tenemos que conocer FireDAC. FireDAC es una biblioteca de acceso a datos. Con ella podemos conectarnos a múltiples tipos de base de datos desde múltiples dispositivos. Bien sea cuando realizamos aplicaciones en Android o iOS, bien cuando hacemos aplicaciones de manera tradicional con nuestra VCL y también cuando utilizamos FireMonkey. Cuando trabajamos con FireDAC disponemos de diferentes componentes para poder para poder trabajar con él. Los principales van a ser el de la conexión para podernos conectar con la base de datos. Es importante también añadir los enlaces al driver de la base de datos con la cual queremos trabajar. Transaction para controlar las transacciones. MainTable es un componente muy bueno para poder trabajar con datasets en memoria. Es muy recomendable. Mucho mejor incluso que cuando hemos utilizado un client dataset para estas tareas. Query pues, para ejecutar una consulta de manera tradicional. Un select, por ejemplo. Y nos va a retornar el resultado de dicha ejecución de la consulta. Storage Pro para procedimiento almacenado. El table para unir a una tabla. O el script para poder ejecutar script SQL. ¿Qué tipo de base de datos nos podemos conectar? Pues nos vamos a conectar a base de datos de tipo SQL, como puede ser PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL, Oracle, Interbase. También nos podemos conectar a DataSnap y entre otras. Hay multitud de bases de datos en las cuales del tipo SQL que nos podemos conectar. Ahora bien, en las nuevas bases de datos, con FireDAC también podemos conectarnos a bases de datos de tipo mobile, es decir, que están dentro del móvil iOS o del móvil Android. Estas pueden ser bien SQLite como Interbase. Dentro de Interbase tenemos dos opciones, Interbase to Go o IBelite. En las versiones recientes de Delphi, a partir de Seattle, tenemos también la posibilidad de acceder a bases de datos no SQLs, como puede ser MongoDB. Es una gran oportunidad para poder utilizar nuestros componentes para conectarnos a este tipo. Y de igual manera que podemos conectarnos a MongoDB y a PostgreSQL, también existen unas nuevas bases de datos tipo NoSQL o OnSQL, es decir, que nos podemos conectar en ellas tanto en formato NoSQL como en formato SQL llamada ToroDB. Esta base de datos lo que tiene es una capa de PostgreSQL y una capa de MongoDB, es decir, funciona como un MongoDB, pero internamente tenemos un PostgreSQL. Por ello, desde FireDAC podemos conectarnos también. Entonces, antes de ver Delphi MVC Framework, lo que vamos a realizar es una pequeña aplicación para podernos conectar a una base de datos de ejemplo. Creamos una nueva aplicación. File nuevo, VCL Form Application, por ejemplo.
y nos vamos a nuestro Data Explorer. No nos vamos a encargar de hacer conexiones, sino que vamos a ir directamente a coger alguna que tenemos de ejemplo aquí. Por ejemplo, esta. Bien, vamos a coger la tabla empleados. Si le damos botón derecho y ver, vemos que tenemos bastante información en ella. Pues arrastramos y ponemos. Ya nos ha añadido la conexión. Y incluso está configurada para acceder a él. Como podéis ver, tenemos la conexión y la tabla. Si vamos a otro tipo de base de datos, nos va a pedir también que añadamos las opciones para acceder a los drivers. Y sería los feedback links. Y sería, por ejemplo, para MySQL. En este caso, por ejemplo, para el Access. Si necesitamos ponerlo, etcétera. Ahora, por ejemplo, Data Source. Para unir el Employee Table. Ponemos un grid. Lo alineamos todo el cliente y abrimos la conexión. Enlazamos todos y el grid lo enlazamos también. Como podéis ver, cuando ejecutemos, pues tendremos nuestra aplicación con todos los clientes, todo employee. También podríamos poner, en este caso, pues cualquier componente sobre base de datos. ¿Vale? Por ejemplo, pues podemos añadir el navegador, lo alineamos en la parte superior y ya tenemos nuestra barra de navegación. ¿Qué nos queda? Pues enlazarlo con el dataset. Y lo hacemos a través del data source. Como veis, ya tenemos nuestra navegación y nuestro acceso pues, a una base de datos. En este caso sería Access, pero de la misma manera lo podemos hacer con cualquiera de las otras. Guardamos el proyecto y le podemos llamar CodeRage 11 FireDAC. Guardamos las diferentes unidades del proyecto y lo tenemos guardado. Siguiente paso es conocer qué es Delphi MVC Framework. En primer lugar, tenemos que saber qué es un framework, es decir, es un conjunto de utilidades, un espacio de trabajo, que va a ser muy útil para poder crear soluciones web con Delphi. Daniel Tetti es el creador de este framework y ha puesto a nuestra disposición un libro que se está escribiendo de manera continua y lo tenemos en Gitbook. También tiene puesto su software en GitHub, donde va poniendo bien todas las evoluciones que va realizando, como también nuevos ejemplos. Por ejemplo, ha puesto hace poco un ejemplo que ha creado con AngularJS y está uniendo diferentes frameworks web con este framework en cuestión. Si nos vamos a su página web, a GitHub, veremos que tiene una pequeña guía para poder tener instalado Delphi MVC Framework en pocos pasos.
lo primero que nos pide o nos indica que podemos instalarlo a partir del repositorio Git. Para hacerlo necesitamos tener instalado Git. Quien no lo conozca, Git, vamos a utilizarlo para poder descargar el código fuente, mantener actualizadas las últimas versiones, te mira qué cambios ha habido, etc. Es un control de versiones. Nos podemos descargar la herramienta de Git desde esta página web. En nuestro caso, pues sería desde Windows, pero desde cualquier sistema operativo que dispongamos. Una vez que tenemos descargado Git, simplemente tenemos que hacer los pasos que nos está diciendo aquí. Nos está indicando que tenemos que crear una carpeta de MVC o donde consideremos. Una vez que creamos esa carpeta donde vamos a guardar el código fuente, entramos en ella y con este código lo que hacemos es descargar todos los fuentes. Como ejemplo, lo voy a realizar. Yo ya lo tengo descargado todo, pero voy a crear una carpeta nueva y voy a poner el código que hemos copiado. Una vez que pulsamos, empieza Git a mirar en el servidor, mirar en esa carpeta, ver qué diferencias hay, qué no hay, y empezar a descargar todo lo necesario. También tiene un comando que pone ---- recursive, que lo que hace es ver con qué está relacionado ese repositorio y también te descarga esas librerías en la carpeta lib sobre ese framework, sobre ese proyecto en sí. En este caso, os pongo el que ya tengo descargado, sería en esta carpeta, y además de descargarme todo lo que es el framework, me descarga 3 librerías que también la tienes relacionada, Daniel Tetti, también la tienes relacionada con Delphi MVC. Delphi Stone Client, Demustage y Logger Pro. Son diferentes herramientas para poder trabajar con Delphi MVC, aunque no son imprescindibles, pero sí son muy útiles. Una vez que tenemos descargado, lo que tenemos que hacer es abrir la carpeta, como nos indican, abrir el IDE Expert que viene en la carpeta. Vamos a IDE Expert y aquí tenemos los diferentes proyectos, bien para Seattle, bien para Berlín, para poder instalar el experto. El experto no es más que cuando le damos a nuevo proyecto para que aparezca ahí el tipo de proyecto Delphi MVC Framework. Si no lo tenemos instalado tampoco pasa nada. Con coger los proyectos de ayuda serían suficientes y empezar con ellos. Pero siempre viene bien tenerlo en Delphi. Entonces, pues lo abrimos. Ya lo tenemos abierto y botón derecho, compilar, y una vez que está compilado, en install para que se quede instalado. Una vez que hemos realizado este paso, el siguiente es añadir en el library path las diferentes unidades con las que vamos a trabajar en Delphi MVC Framework. Si no lo hacemos, cuando intentemos compilar, nos dará error de no encontrar esas unidades. Nos vamos a herramientas, a opciones. Dentro de opciones del entorno tenemos opciones de Delphi y dentro de opciones de Delphi tenemos library. Mucho cuidado porque aquí tenemos las diferentes plataformas que tenemos instalado en nuestro Delphi. Entonces tenemos que tener seleccionado aquel con el que vamos a crear este tipo de aplicaciones. Si estamos compilando, si vamos a compilar en Windows 32, pues pondríamos Windows 32. Si no, tendríamos que ponerlo en los dos.
Pues en Library Path tenemos que añadir las diferentes unidades que vamos a utilizar con Delphi MVC Framework. En este caso, la primera sería la carpeta Source. Si nos vamos a la carpeta donde hemos descargado, veremos que aquí tenemos Source con los diferentes paths que vamos a utilizar. Por ello, tenemos que añadirlo. También hemos instalado tres librerías. Pues las tres librerías también tenemos que añadirlas. Como sería Delphi Stone Client, DemoStage y Logger Pro. Una vez que tenemos las 4 añadidas, conforme vamos escribiéndolas, le damos a añadir, pues le damos al OK, después posteriormente al OK, y ya lo tenemos todo preparado para crear un nuevo proyecto. Vamos a quitar este. Vamos a cerrar el proyecto. Y vamos a añadir un nuevo proyecto que va a ser nuestro proyecto Delphi MVC Framework. Para ello tenemos DMVC y le decimos que vamos a crear un proyecto del tipo Delphi MVC Framework. El primer paso que nos indica es cómo queremos llamar a las dos unidades principales que vamos a disponer. La primera va a ser el módulo web y la segunda va a ser el controlador. También, si queremos poner ejemplos de métodos para poder utilizarlo. Pues en el primero, ese módulo web va a ser análogo a los data modules, el módulo de datos que estamos acostumbrados, pues de módulo web. Algo más característico, algo que tenga relación con nuestro módulo web, por ejemplo. Y en el controlador, pues de controlador, por ejemplo. El puerto, pues podemos poner el 8080 o el que nosotros queramos. Una vez que lo hemos creado, nos crea las diferentes unidades relacionadas con nuestra aplicación. En este caso, como podéis observar, aquí tenéis nuestro web module, que le hemos llamado módulo web. Cuando se crea el módulo web module, se está creando la configuración que vamos a utilizar. En este caso, nos va a crear una carpeta www, va a configurar el timeout, en este caso le ha puesto 0, el content type, que es el tipo de contenido que vamos a devolver. Por ejemplo, aquí nos está poniendo default, pero si vemos, disponemos de diferentes. En este caso, el default content type va a ser de tipo application JSON. Es decir, va a indicar que el tipo de contenido que vamos a enviar va a ser de tipo JSON. El carácter tipo de charset, en este caso será UTF-8. Extensiones por defecto, pues HTML. Si vamos a el formato de path van a ser templates. Si vamos a querer almacenar mensajería o mensajes internos, pues false, etcétera. Bien, como veis aquí tenemos la inicialización de nuestro entorno. Y después el controlador pues va a ser el encargado de interactuar entre el módulo web y la vista final. Por eso este framework es denominado MVC, es decir, es del tipo modelo vista controlador. El controlador se va a encargar de generar o de enviar todo lo que necesite la vista. La vista va a ser nuestro lado web. Entonces tenemos nuestro controlador, nuestro modelo y tenemos la vista.
En este caso, si lo ejecutamos, vamos a ver que nos va a poner una página que va a poner Hola Mundo. Entonces, antes de ejecutar, vamos a guardar. En este caso, vamos a crear una nueva carpeta, code Rails Delphi MVC Framework. Bueno. Y vamos a guardar en él las diferentes unidades. Bien, ejecutamos y nos abre un navegador web en el puerto 8080 y pone Hola Mundo. Si lo cambiamos, hola, este es un vídeo de code Rails. Pues lo ejecutamos de nuevo y nos abre de nuevo la ventana y nos pone el texto que le hemos indicado. Bien, a partir de aquí lo que tenemos que es renderizar texto, pero para ello tenemos que conocer un poco la tecnología que estamos utilizando. En este caso, estamos utilizando tecnología HTTP, es decir, lo que estamos acostumbrados en nuestro navegador a abrir páginas web, es decir, hacer peticiones a un servidor y dicho servidor lo que nos va a enviar es codificación bien en HTML, es decir, nos va a enviar texto y recursos. Y todo ello va hacia el protocolo con el protocolo HTTP. A partir de este protocolo existe también una arquitectura llamada REST, que viene de transferencia de estado representacional, donde nos indica que podemos crear servicios y aplicaciones que pueden conectarse con nosotros simplemente conociendo el protocolo HTTP. Va a ser muy útil para poder crear estos web services o estas aplicaciones que van a utilizar este servicio o esta arquitectura. Definido en el año 2000 por Roy Fielding y tenemos 3 puntos que tenemos que prestar especial atención. El primero va a ser que tenemos que hacer un uso correcto de las URIs, es decir, lo que ponemos en la parte superior del navegador, de la dirección en cuestión, ¿vale? Pero no la dirección completa, sino los nombres que le estamos poniendo sin meter parámetros. Después tenemos que hacer un uso correcto del protocolo HTTP. Y por último, pues implementar un uso correcto de hipermedia, es decir, cómo enlazar unos a otros a través de enlaces. El primero, cuando hemos hablado del uso correcto de URIs, pues primero tenemos que conocer cómo se hace nuestra URL. La URL va primero el protocolo, por ejemplo, HTTP o HTTPS, seguido del 2.//, el dominio, por ejemplo, el localhost en nuestro caso, seguido del puerto, el puerto es opcional. Después va la ruta de recursos, pues barra, que por ejemplo en este caso podría ser employee, porque queremos acceder al recurso employee. Y por último, va seguido de parámetros que podemos añadir pues a través de un formato clave-valor separado por aspersa. Debemos de evitar el uso de verbos en los nombres. Obtener empleados, cambiar empleados. No, estamos hablando de entidades. Luego, necesitamos poner el nombre de la entidad. Normalmente es el nombre propio. Debe ser única por recurso, independiente del formato, mantener una jerarquía lógica. Y en el filtrado y otras operaciones que podemos añadir son parámetros del tipo HTTP. Posteriormente tenemos que hacer un uso correcto de HTTP, es decir,
no ponerlo todo en el formato get, poner diferentes enlaces y todos van a hacer, cada uno va a hacer una cosa, no. En nuestro caso, cuando hacemos un get, es decir, sería poner la URL y pulsar el intro en un navegador, pues lo que nos va a hacer es consultar y leer el registro. Es decir, si tenemos empleados, pues lo que nos va a devolver es una lista con todos los empleados o una lista con el enlace donde va a estar el empleado en cuestión. Por ejemplo, si tiene un ID, pues nos va a decir que estará en barra empleado barra 1 será el empleado con el ID 1, barra empleado barra 2 será el ID 2, etc. Pero vamos a utilizar el get para consultar y leer el recurso en sí. El siguiente método es el post, es decir, es por ejemplo, cuando pulsamos un botón de enviar un formulario. Normalmente lo que haces es enviar un post, enviar la información. Y en este caso va a ser para crear el recurso, es decir, le enviamos información a nuestra URL y con esa información que le estamos enviando, por ejemplo, a barra employee o a barra empleados, nos va a crear el empleado, el recurso. Luego lo vamos a utilizar para crear. El siguiente método sería put, para editar el recurso. Delete para eliminarlo. Y patch si queremos editar una parte concreta del recurso, no de manera completa. También tenemos que hacer un uso correcto de los códigos de estado. Cuando accedemos y queremos obtener o consultar el recurso, este movimiento, esta conexión nos puede devolver diferentes estados dentro de HTTP. Algunos característicos, por ejemplo, sería el código 200 que nos dice que la operación está realizada con éxito. Deberíamos de utilizar estos códigos de estado en vez de devolver un mensaje donde diga OK o KO o un mensaje que nos diga no se ha ejecutado correctamente la consulta, sino que deberíamos de utilizar dichos códigos de estado. Por ejemplo, el código 400, los códigos 400 nos va a indicar que la sintaxis es errónea y que no debe de volver a enviarse dicha sintaxis. Dentro de la Wikipedia tenemos los diferentes códigos de estado que tenemos en HTTP. También disponemos de diferentes tipos y formatos de contenidos. Entonces nosotros, por ejemplo, desde nuestro navegador le podemos indicar a ese servidor web que podemos descargar tipo de contenido, por ejemplo, un PDF, o podemos descargar un tipo JSON, un HTML, etc. Y nuestro servidor nos va a decir qué tipo de contenido es el que nos está enviando. Si nos va a enviar un PDF, pues nos va a decir que nos está enviando un application PDF. Que nos va a enviar un JSON, pues nos indicará que va a ser application JSON. Existe bastantes tipos de contenido, también lo podríamos encontrar en la Wikipedia. Esto lo que hacemos es modificar el header de la aplicación para hacer estas indicaciones. A la hora de indicar que con REST deberíamos de implementar de manera correcta la hipermedia, lo que nos indica es que debemos de realizar mediante vínculos cómo están relacionadas las diferentes APIs. Por ejemplo, si el crear empleado también puede crear direcciones, pues en algún sitio podemos poner la URL indicando que dónde se encuentra la dirección en cuestión para poder modificarla, poder tener acceso a ella. Hemos hablado de JSON en varias ocasiones. Pues JSON no es más que una notación de objetos del tipo JavaScript. Es un formato de datos muy ligero y se utiliza como alternativa al intercambio de datos que se realizaba o se realiza con XML. Lo bueno que tiene es que es muy fácil de analizar sintácticamente. Por eso, dentro del mundo JavaScript se ha puesto muy de moda. Con solamente utilizar eval ya tenemos el analizado si es correcto o no el JSON que nos ha llegado.
Dentro de JSON tenemos diferentes tipos. Dentro de este tipado tenemos números, que pueden ser negativos, y si queremos ponerlo de manera fraccional, tenemos que añadirlo con un punto. También disponemos cadenas, es decir, esa secuencia de caracteres de entre 0 y más, y que debe de ir entre doble comillas. Tipos booleanos, que va a ser verdadero o falso. En este caso tenemos dos estados, verdadero y falso. El null nos va a representar el valor nulo y posteriormente tenemos vectores y objetos. Vector va a ser una lista ordenada de 0 o más tipos que estamos viendo, tanto anteriores como el de objetos, y van a estar separados por comas, y los objetos van a ser colecciones de tipo de pares clave-valor. Es decir, vamos a tener por un lado la clave, que va a ser una cadena, y posteriormente nos va a venir el valor que puede ser pues un booleano, una cadena, un número, puede ser cualquiera de los tipos hablados. Incluso puede ser otro objeto. Por ejemplo, si queremos utilizar XML HTTP Request utilizado por algunos navegadores, por ejemplo, podemos verlo de esta manera como nos creamos una nueva variable con el objeto XML HTTP Request, vemos a una URL donde nos va a enviar un JSON, hacemos una orden GET, no enviamos nada y cuando nuestro estado sea el correcto, el 200, lo que hacemos es ver qué texto ha habido en la respuesta, lo evaluamos y en caso de que haya habido un error que no sea el tipo 200, indicamos que ocurrió un problema con la URL. De esta manera vemos cómo podemos obtener un JSON. ¿Y qué formato tiene un JSON? En este caso vemos que tenemos dos objetos dentro de un array. Entonces, en este caso tenemos, como sería, por ejemplo, nos devuelve el ID del empleado y el nombre del empleado. Os dejamos también enlaces a la bibliografía, donde podéis obtener más información. Y ahora vamos a ver en funcionamiento cómo podemos obtener dichos empleados. Para ello, lo que vamos a hacer es aquí, en vez de devolver ese renderizado, pues vamos a crear que con barra empleado nos devuelva esa información. Para ello vamos a copiar estas líneas y vamos a crearla. Y en vez de devolver firstName, porque no queremos en este momento que nos devuelva nada, o sea, no usar ningún parámetro, vamos a poner empleado. Y aquí indicamos que queremos obtener empleado. Y no necesitamos nada para este ejemplo. Ahora, lo que vamos a devolver va a ser un array. Entonces, tenemos que crear un nuevo objeto del tipo array. De tipo ArrayJSON. Va a ser nuestro array JSON, va a ser de tipo array JSON array. Y también los objetos que vamos a añadir, hemos dicho que también tenemos objetos en JSON, pues objeto JSON va a ser JSON object. Pues lo siguiente que nos queda es crear ese array y ir añadiéndole los objetos. Entonces, array j
Vamos a parar lo de la ejecución, que no nos está dejando. Y en este caso tenemos que añadirle los uses. Entonces vamos a encontrar el uses. Vamos a buscar la unidad para añadirla. Bien, no nos lo encuentra, pues la añadimos a mano. System.json. Bien, una vez que la tenemos añadida, pues creamos el array y vamos a crear los objetos JSON. Para ello, pues, por ejemplo, podemos poner un for desde la posición 0 hasta la posición 4 y vamos a crear objetos. Pues objeto J y lo creamos. Le vamos a añadir, como hemos comentado, lo que tenemos son claves valor, pues vamos a añadirle una pareja de clave valor. Bien, la primero pues va a ser, por ejemplo, va a ser el ID y al ID le vamos a poner pues la I y al valor le vamos a añadir al nombre, le vamos a añadir el nombre. Como veis, este ejemplo va a ser muy básico, pero nos va a dar una idea de cómo podemos crear nuestro propio array de JSON. Ahora le añadimos el array, se lo añadimos al array, añadimos el elemento y de esta manera ya tenemos nuestro array. Ahora lo que tenemos que hacer es renderizarlo. Con render le indicamos que vamos a devolver el array de JSON. Lo ejecutamos. Vale. Pues lo convertimos de entero a string y nada. Lo añadimos y ya está. Bien, pues ya lo tenemos añadido y ya lo único que tenemos que hacer es llamar en la parte superior a lo mismo que hemos puesto aquí arriba, empleado. Pues vamos y ponemos empleado. Vale, hemos puesto otra barra más. Bien, ahora ya, como podéis observar, nos ha devuelto el ID 0, el ID 1, el ID 2, ID 3, ID 4. Ya tenemos ese servicio, pues ahora vamos a consumirlo. Para ello podemos crear una aplicación, vamos a dejar esta ejecutándolo y en esta aplicación que habíamos hecho antes, en la unidad 4, pues vamos a crear una nueva. Añadir nuevo proyecto, va a ser del tipo Delphi VCelephone Application y ahora lo que vamos a utilizar es una herramienta que es el REST Debugger. Con REST Debugger vamos a coger la URL, la vamos a añadir
y le vamos a hacer la petición. Vale. Como nos está dando error, lo que vamos a ir a nuestro proyecto, lo vamos a parar, vamos a abrir el proyecto, la unidad, y en vez de decirle barra empleado, el que nos está dando el problema, pues vamos a ponerle de tipo solo empleado. Ahora sí, ya tenemos aquí en el debugger, ya tenemos empleado, enviamos la petición y ya no funciona de manera correcta. Incluso veis que nos está devolviendo el body y si lo vemos en formato tabular, ya lo tenemos ahí todo. Copiamos el componente, nos lo pone en memoria, nos vamos a nuestra nueva aplicación, a esa unidad 7 y lo pegamos en él. Entonces, en este caso, nos ha añadido un memtable, response, un dataset, response, un request y un cliente. Bien, la petición la hace el request. La respuesta nos llega al response, se convierte y va a parar al memtable. Por ello, puedo poner un data source que va a estar enlazado con el memtable y puedo poner un grid que va a estar enlazado con el data source. Entonces, lo vemos, el data source, el grid lo alineamos al cliente entero, todo el cliente, y tenemos que añadir en el formulario que cuando se muestre, en el onShow, por ejemplo, lo que hace es llamar a realizar la petición. Entonces, en REST request tiene que ser ejecutado y una vez que sea ejecutado, lo que va a hacer es conectarse y devolverme, como podéis observar, el ID y el empleado y el nombre del empleado. Esto sería a partir de nuestro REST. También podemos crear una página web donde nos conectamos, por ejemplo, al puerto 8080. Lo que hacemos es a través de jQuery obtener la URL que hemos indicado, nos devuelve el dato y trabajar con el div que le hemos puesto, mostrar empleado, trabajar con él. Y le vamos a añadir en modo lista lo que hemos encontrado, tanto el ID como el nombre del empleado, esos ítems. Entonces, si ejecutamos esta web, nos va a devolver, se va a conectar, nos va a devolver el nombre y el ID. Pero nos ha ocurrido un error. Nos dice que no tenemos Access Control Origin, la cabecera no está presente en el recurso. Para ello, lo que vamos a hacer es parar nuestro servicio y añadir esa cabecera a nuestro proyecto. En la unidad 5, pues tenemos aquí el empleado y ¿cómo le podemos indicarle la cabecera? Pues con el context response set custom header, vamos a añadirle una cabecera y nos está indicando que el access control origin no está identificado. Pues esto quiere decir que desde dónde podemos vamos a permitir el acceso por Ajax. En este caso vamos a decir por todos, vamos a permitir cualquiera. Esto es un control que hace Chrome para no permitir que se conecten desde una web a otra web. Vamos a ver, vamos a pararlo. Guardamos todo, tenerlo todo y ejecutamos. Los proyectos 3 no. Estamos ejecutando el proyecto 3 y por eso no nos dejaba. Bien, pues ya tenemos activado y ahora lo que tenemos que volver a llamar en la web
a la aplicación y ya una vez que se ha llamado, ya tenemos ese nombre puesto. Lo último que nos queda es utilizar FireDuck para devolver esta información. Por ello, ahora, en vez de utilizar este tipado, pues lo que vamos a hacer es comentarlo. Lo comentamos. Y vamos a indicar que queremos obtener un objeto, por ejemplo, W, que va a ser del tipo T módulo. No lo encuentra, luego tenemos que añadirlo. Y es del T módulo web. Para trabajar con todo lo que tenemos en el módulo web. Ahora, en él, pues, W, igual, y tenemos que obtener el módulo. Para ello, get vamos a indicar que W es igual get current web module as T módulo web. Y W va a ser igual a este valor para poder extraer la consulta. Y ahora lo que nos queda es añadir la consulta en él. Pues en este caso lo que hacemos es, igual que hicimos antes, Data Explorer, enviamos el empleado y vamos a añadirle acceso a Access. En este caso, pues ya lo que vamos a hacer es coger tenemos el employee table, lo abrimos. Y renderizamos, vamos a renderizar el dataset. Cuando ejecutemos esto, para ello tenemos que pararlo antes. Y ahora lo ejecutamos. Y si abrimos de nuevo la página de empleados, vemos que ha cambiado un poco. Ha cambiado porque ahora viene empleado ID, viene last name. Vamos a cambiar nuestro JavaScript, por ejemplo, y ahora viene, se llama empleado ID, pues vamos a cambiarlo y vamos a poner empleado ID y first name. Vamos a utilizar first name en vez de nombre. Ejecutamos la consulta. Y como podéis ver, pues ya nos aparecerá Nancy, Andrew, etc. Lo mismo va a pasar con nuestra herramienta de REST-Debugger, donde si ya lo colocamos, también nos va a devolver toda la información de este estilo. Por ello, si ejecutamos nuestra aplicación, vale. Tenemos que tener ejecutado anteriormente el otro. Ejecutamos esta también. Y ya, como podéis ver, tenemos employee ID, last name, first name, título, etc. Bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado esta aproximación a Delphi, MVC Framework y FireDuck. Podéis descargar todo este material junto con el código fuente en CodeRace 11 dentro de mi página web. Y vamos a proceder a responder preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Un saludo.